Muy buenas noches, bienvenidos todos a nuestro programa de Acción Positiva. Es de nuevo mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias por abrirnos esta oportunidad para poder visitarlos en sus hogares y para poder compartir hechos, situaciones importantes de la vida nacional que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Nuestra visión en este programa es aportar a la sociedad en forma de que todos podamos verdaderamente tener una vida mejor, una vida en la cual pues podamos gozar de las familias, podamos gozar de las diferentes oportunidades y ocasiones que se van dando a lo largo del año. Nos acercamos a una de las épocas más especiales del año, como es la temporada de Navidad, esa época en la cual pues todos buscamos estar contentos, regalarnos cosas, decirles a las otras personas que las apreciamos, y esta temporada en la cual pues es la época que hay las posadas y tantas cosas tan bonitas. Cuando hablamos de todo ello, lo único que ensombrece esta posible situación que quisiéramos tener de bienestar es el hecho de que existe en Guatemala una situación de inseguridad, la cual tenemos que estar lidiando constantemente con ella, crea zozobra, pero que como en todas las situaciones de la vida, lo importante es que también nosotros tomemos medidas preventivas, conozcamos qué es lo que se va a dar, qué es lo que puede suceder, para que dentro de una situación en la cual razonablemente estemos informados, podamos pues también pasar mejor estas temporadas. Para hablar del tema de seguridad, hoy me permito presentar a mi invitado, el coronel de Infantería de Estado Mayor, Mario Mérida. Bienvenido, coronel, a su programa de Acción Positiva. Muy buenas noches, doctor, y siempre a la orden para poder opinar respecto al tema, de tal manera de ilustrar a la audiencia acerca de cuál es realmente el tema de la seguridad en el país. Muchísimas gracias, coronel. Él es licenciado en Tecnología y Administración de Recursos, Ciencias de la Comunicación y una maestría en Seguridad Pública. Tiene el coronel también una larga trayectoria de contribuir pues dentro de diferentes puestos en la administración pública, en la empresa privada, en la academia, con un tema en el cual lo ha vuelto experto en esta situación, particularmente porque ha dedicado mucho tiempo al análisis. Él también es columnista en diferentes medios escritos y televisivos, incluso es autor de diferentes textos, dentro de los cuales hay uno que resalta y que me llama la atención y que se llama Casa de Huéspedes. Coronel, antes de entrar así al tema de la seguridad, cuéntenos un poquito del tema de esta novela Casa de Huéspedes. Vea, la novela trata de una historia que se teje alrededor de hechos reales que ocurrieron en el primer semestre de 1970, alrededor del asesinato de Isidoro Zarco, de la muerte de Bon Espreti, del secuestro del señor Bonafina y otros hechos que se dieron en ese periodo de tiempo, y el proceso electoral de esa fecha, en que los finalistas fue el licenciado Peruccini y el coronel Arana, y que al final la decisión del Congreso ya no fue necesaria porque el licenciado Mario Fuentes Peruccini se retiró y dejó que se eligiera Arana. Ese grupo de huéspedes llega un muchacho que viene de Escuintla a incorporarse a la ciudad capital en busca de empleo. Entonces se encuentra con 7 huéspedes que conviven ahí, que no tienen mucha relación, y él se vuelve como el articulador de las relaciones entre los huéspedes, comentando lo del día a día. Y al final pues termina envuelto en una relación amorosa y todas las vicisitudes que lleva un muchacho que viene de un pueblo cercano a Guatemala, Escuintla, pero que en 1970 se necesitaba de un salvoconducto para salir del pueblo. Todo ese tipo de cosas. También cuento acerca de los precios de esa época. Por ejemplo, una casa valía 7,000 quetzales para comprar una casa. Hoy esa es la renta mínima para comprarla. Y un vehículo, todo era barato. Y eso va creando, digamos, alrededor de los personajes
una relación muy granítica, hasta que la dueña de la casa, que es una española, decide cerrarla por problemas personales, tiene un hijo enfermo, y para algunos ha sido importante, doctor, sin ofenderlo, la generación nuestra tuvo un enorme soporte en las casas de huéspedes. Para algunos fue una institución que ayudó a muchos que venían del interior a poder venir a Guatemala y tener éxitos en los estudios, ¿verdad? Claro, tenían su cuarto ahí, creo que al mismo tiempo había alimentación y había otros servicios. Claro. Y era como que lo que están siendo ahora las residencias universitarias, realmente, ¿verdad? Sí, que fue algo positivo, porque las personas venían y, por ejemplo, uno de hombre no podía entrar a una amiga a la casa, ni la amiga podía entrar a alguien ahí. A la casa que yo me refiero, pues únicamente servían la cena, que era parte, digamos, el punto de encuentro de los comensales. Y cada uno dedicado a algunas cosas, pues ahí coincide un filósofo que es profesor universitario, un agente vendedor que cuenta sus anécdotas, un periodista, redactor del Imparcial de la época, por ejemplo, y dos muchachas, una que es enfermera y otra que administra una farmacia de un tío. Entonces alrededor de eso se teje y es interesante porque la parte, digamos, íntima, pues queda a cargo del lector desarrollarla hasta donde su mente llegue. Bueno, pues es muy interesante. Obviamente parte de nuestra audiencia recordará ese tiempo con mucha alegría, claro, con mucho, incluso con mucha añoranza, ¿no? Añoranza, claro. Sobre todo cuando los precios de que estamos hablando, los cuales actualmente son totalmente diferentes. Y mucha de nuestra audiencia pues nunca vivieron esa época. Pues cuando hablamos de Fuentes Peruchini, del general Arana, del coronel Arana Osorio en ese momento, pues obviamente también para ellos es historia. Claro, era otra Guatemala. Era otra Guatemala, ¿no? Eso cuando usted menciona del salvoconducto que había que pedir para salir, pues ahora lo mirarán con una tremenda extrañeza. Dice, ¿cómo que tenía que pedir un salvoconducto? Pero esa era la Guatemala, esa era la Guatemala que se vivía en esa época. Pero muchas gracias por traernos esta buena memoria en esa novela que seguramente pues vamos a leer para ver qué tan interesante resulta, ¿verdad, coronel? Ahora, obviamente, ese guatemalteco que actualmente quiere visualizar su temporada navideña y pasarla con su familia, con los amigos, ya en la parte de atrás de su mente mantiene aquella zozobra, diríamos la palabra que se usaba mucho también antes, de que, bueno, espero que no me pase nada en esta temporada, espero que no me vayan a asaltar, que no me vayan a robar en la casa. ¿Cómo visualiza usted la situación de seguridad que podría enfrentar el ciudadano guatemalteco en esta época que viene? En general en Guatemala, pero particularmente en esta época. Yo creo que la época es propicia para el hurto en las calles, por supuesto, los asaltos y los efectos colaterales que están sufriendo algunos pasajeros de los buses. También se ha dado un fenómeno que comienza a manifestarse, que afecta más que todo a la clase media y media alta, que es el robo de casas, por ejemplo, y otros bienes como el robo de vehículos, que también se está dando continuamente. Y tal vez decirle a los guatemaltecos que las circunstancias nos obligan a generar acciones más de prevención y de comprensión de la hostilidad del ambiente en que nos movemos hoy en día. Anteriormente nosotros los guatemaltecos deambulábamos por las calles con absoluta tranquilidad. Claro. Hoy es muy complejo eso, en cualquier esquina puede ser víctima de un asalto y no vemos, digamos, cómo se puede reducir al máximo eso, sino que porque en realidad esa situación de desesperanza ha ido en incremento, ¿verdad, claro, coronel? Cada vez vemos que la situación es peor. De repente salen algunos números del gobierno o de alguna entidad que dice, vamos mejorando. Pero eso es un juego de estadística, porque el ciudadano todos los días, si usted le pregunta, estoy seguro que se siente más acosado hoy que hace un año y que el año anterior. Claro, porque
Yo siempre he dicho algo, doctor, que algunos no estarán de acuerdo conmigo porque han relegado a la seguridad como una tarea de policías. Pero la seguridad realmente es una ciencia. Y digo que es una ciencia porque se tiene que apoyar en otras disciplinas y en otras ciencias para poder entender el contexto en que se desarrolla la delincuencia organizada, que ese es el nombre correcto, y la delincuencia común. Y por supuesto explorar las causas de eso, no solamente quedarse ahí. De tal manera que la seguridad en su justa dimensión se tiene que valer, por ejemplo, de la estadística, es vital, pero también de temas antropológicos, sociológicos, por supuesto, temas relacionados con la política y tema con la administración, porque muchas veces la funcionabilidad de las instituciones es porque no son bien administradas. Y todo eso el guatemalteco no lo ve así en esa dimensión, sino que lo ve como policías deambulando en las calles. Pero hoy estábamos viendo con mucha pena también que hay policías que cada vez delinquen más. De hecho, capturaron a 4 policías de alta en la policía y 2 policías ya retirados. Entonces, y es constante porque recientemente habían agarrado a otros 10 o algo así. Y entonces, ¿cómo se puede mandarle un mensaje a la gente de absoluta confianza? De hecho, hay personas que se niegan a reportar un robo o la simple sospecha de que algo malo puede suceder por el temor a que a quien acude sea realmente el represor. Entonces, bajo esas expectativas, a las personas se les puede decir, por ejemplo, que ser víctima de un carterista es menos riesgo que ser víctima de un asalto. Entonces, moverse en áreas donde se desplaza más cantidad de gente. Alguien dice, bueno, pero eso es un poco perverso. Sí, pero en ese grupo, primero Dios, yo no voy a ser el objetivo, ¿verdad? Sí, claro. Hay una forma de disuadir al sujeto. Entre más aislado esté el ciudadano, más probabilidad de ser víctima de un hecho ahí. Lo que se recomienda incluso a los jóvenes cuando salen es que salgan en grupo de 3 o 4, porque eso también disuade. Pero una sola persona, digamos, se vuelve un blanco fácil para cualquiera, y eso ha ocurrido aquí en la Plaza Central. Alguien que va caminando en la plaza solo, se le ponen 2 o 3 sujetos a la par y le quitan el teléfono, la cartera, etcétera, etcétera. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que buscar ambientes, digamos, que tengan por lo menos seguridad privada también, porque ese es otro disuasivo para quien quiere cometer un hecho. Y hoy tenemos una gran ventaja, doctor, también, que hay que mencionarlo y que el Estado lo tiene que mejorar, son las cámaras de televisión que hay en muchos lugares del país y de la ciudad particularmente, que están al servicio precisamente de la seguridad ciudadana. Hace falta regular mejor el uso que le puede dar el Ministerio Público a ese producto de las cámaras de los almacenes, de los hoteles y de los restaurantes, por ejemplo, porque todavía no hay como un procedimiento bien regularizado. Muy coordinado, ¿no? Porque obviamente pues de repente se mira en las películas ahí que resuelven crímenes en otros países, donde empiezan a sacar de todas las cámaras del supermercado, del hotel, y van juntando la información. Pero ese es un recurso muy importante, verdaderamente, que creo que sí debe ser utilizado en una forma, como usted dice, muy coordinada, muy bien. Claro, y los guatemaltecos también debemos de entender que el desarrollo de un país también conlleva el surgimiento, digamos, de amenazas a ese desarrollo, de personas que no han llegado a alcanzar, digamos, sus niveles personales de crecimiento económico, académico, etcétera, etcétera. Y también que muchas vienen de orígenes de familias disfuncionales, ¿verdad, doctor? Ese es otro tema que socialmente en Guatemala no se ha atendido. Total. No es excusar ni justificar el hecho de que alguien resulte incorporado, digamos, a una mara. Pero yo les decía a los alumnos que antes el binomio perfecto era el respeto a la autoridad y el temor a la justicia, ¿verdad?
y con eso se movía uno para no transgredir y tampoco desafiar, digamos, a la autoridad. Hoy todo eso se ha perdido porque la credibilidad de las instituciones también ha decaído profundamente. Y casos como el que vemos hoy de policías involucrados hace que las personas se resistan más a comunicarse, digamos, con la autoridad, que es lo ideal en este caso para la prevención. Ahora, por ejemplo, en realidad pues también tendríamos que visualizar, coronel, de que esta falta de credibilidad en la policía ha sido crónica en Guatemala, ¿eh? El ejército ha mantenido un nivel de estima de la población. Ya ve usted que en las diferentes encuestas, cuando se pregunta en qué institución confía, pues el ejército siempre ha salido bien calificado, pero la policía siempre ha salido hasta abajo. Como que la población hace una separación entre ambas instituciones. Y obviamente cuando el guatemalteco va a una estación de policía, o peor, cuando llama a un policía para que lo vaya a ayudar, pues no hay luz, no hay servicio, no está el policía y la radiopatrulla no tiene gasolina, ¿verdad? O sea que yo creo que realmente sí hay una razón por la cual el ciudadano tenga tanta desconfianza por parte del policía. Cuando de repente hay puestos de registro y sobre todo después de ciertas horas o en ciertos lugares solitarios, el ciudadano tiene más miedo que sea la policía la que esté haciéndolo a que pudiera ser otro tipo de situaciones. Pero coronel, por ejemplo, una de las situaciones más molestas para un ciudadano en este momento es cuando de repente suena un teléfono y resulta que en el teléfono al otro lado alguien le está diciendo, mire, ya lo sabemos que su familia aquí tiene que pagar, cuando recibe una llamada de extorsión. En este caso particular y específico, ¿qué le recomienda usted hacer al ciudadano? Bueno, yo diferenciaría dos niveles específicamente, doctor. Uno es el ciudadano común y corriente, usted, yo, las personas que nos ven, los camarógrafos, etcétera. Y otra es la persona que tiene una actividad comercial. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si algún amigo es extorsionado a través de una línea, podemos pensar que es una de las 100 llamadas que están haciendo ese día. ¿Okay? Que fue al azar, digamos, en alguna forma. Llaman y decir, a ver si contesta. Bueno, y si contesta y lo enganchan, pues va a ser víctima de una extorsión, que va a ser una extorsión que quizás no va a pasar de 5,000 quetzales. ¿Okay? Con desconectarse, digamos, de esa comunicación, o sea, dejar de usar ese teléfono, bastaría para que dejaran de insistir, porque van a encontrar otro, de tal manera que si de 100 llamadas que hacen un día, probablemente 25 les van a responder. Es como las llamadas que hacen cuando lo llaman y le dicen, mire, aquí tenemos a su primo o su tío que está preso aquí del lado de México y dice que le deposite tal cantidad de dinero. O sea, todavía hay gente que logran sorprender con eso. Claro. Pues sí, porque obviamente, mire, yo he hablado con gente y me dicen, mire, el pánico le entra a uno inmediatamente, si ando en algún lado empiezo a ver cómo me voy en otro carro, en fin, claro, pega, ¿va? Sí, pega el pánico que se produce. Claro. Y el otro, doctor, que es el más peligroso realmente, es cuando alguien tiene una actividad comercial. Y le digo esto, por ejemplo, hoy están pidiendo las extorsiones a los recogedores de basura, a las tiendas de barrio. Incluso la otra vez pues salió un sacerdote quejándose que también le habían pedido extorsión. Claro. Estas personas sí tienen que comunicarse inmediatamente con el Ministerio Público. El problema es que el Ministerio Público y la policía deben de estar bien interrelacionados, porque lo que generalmente ocurre es que uno va a la policía y en la policía le dicen, no, vaya a poner primero la denuncia al Ministerio Público. Y luego retornan con que no es ahí, que vaya primero a la policía. Claro. Entonces, no hay un sistema fácil. Entonces al final el ciudadano deja de colaborar en ese aspecto. Entiendo que hoy hay un programa para denunciar anónimamente. Creo que ese es, digamos, un salto cualitativo en el tema para producir inteligencia y generar planes estratégicos de prevención, que al final esa es la parte sustantiva de la seguridad ciudadana.
O sea que podríamos decir que, por ejemplo, en el segundo caso alguien tiene un taller, alguien tiene su tienda, usted lo que recomendaría es decir, mire, recibió la llamada, vaya al Ministerio Público y denúnciela. Pero también está la posibilidad de la denuncia anónima, en este caso también. Porque lo que obviamente el guatemalteco tiene es temor de ir, porque después tiene que ir a ratificar la denuncia y resulta que hasta lo carean ahí contra el posible delincuente. Y la gente entra definitivamente en una negativa a exponerse más, digamos. El reto entonces de la autoridad, doctor, y hay que decirlo hoy, la DIGICRI tiene personal muy bien entrenado. De hecho, en la universidad donde yo doy clases se acaba de graduar una promoción de licenciados en administración de la investigación criminal. Y eso es todo cómo se maneja administrativamente la planificación para lograrla. El problema es que es una vez que se cometió el hecho, ¿okay? Eso es diferente. Pero la DIGICI, digamos, que es la Dirección de Inteligencia Civil, es la que le corresponde crear los escenarios y pasarlos al Ministerio de Gobernación para que de ahí se generen las políticas de prevención. Y esto nos lleva a otro tema que es muy difícil y muy complejo hablar, doctor, pero también tenemos que decirlo porque hay 3 elementos sustantivos en esto. Primero, las competencias de quien dirige un organismo de Estado. Segundo, la infraestructura que tiene. Y tercero, es el soporte, digamos, financiero que tiene esta institución. Porque lo que nos ha ocurrido es que no hay esos recursos, por un lado. Por otro lado, hemos visto políticas de políticas. Por ejemplo, el Ministerio Público promulgó el año pasado, si no estoy mal, la política democrática contra el crimen organizado, por ejemplo. La policía acaba de promulgar también un plan estratégico de prevención del delito, pero no hay resultados finales, digamos, cuantificables en ese tipo de ¿cómo se llama?, de acciones que se toman. Entonces no se le puede decir a la sociedad guatemalteca, miren, esto está funcionando por una razón vital. La seguridad ciudadana que hoy adoptamos nosotros como modelo necesita que la población participe, pero para que la participación de la ciudadanía sea realmente efectiva, tiene que confiar en que la autoridad va a hacer su trabajo. Y ese es el reto hoy para el Ministerio Público, es decir, tiene que recibir tantas denuncias como le lleguen de este caso y documentarlos, no esperar que el ciudadano sea el testigo, porque poner a un ciudadano común y corriente de testigo de un hecho, digamos, es exponerlo a una represión, digamos, porque... Es lo que ha sucedido. Claro, porque la estructura está funcionando. Entonces, tendrán las capacidades, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público, para llevar a cabo ese trabajo sin arriesgar la vida del ciudadano. Eso es lo que realmente, digamos, limita la participación del ciudadano. Pues claro, y eso desafortunadamente es algo que vemos constantemente, porque el guatemalteco dice, mire, yo voy, primero, ¿cómo me cuesta poner la denuncia? Claro. No sé ni a dónde ir, me mandan de aquí para allá. Luego quieren que yo vaya a ratificar enfrente del delincuente. Y acuérdense que incluso hay gentes que empiezan a recibir llamadas de los compañeros del denunciado, claro, y que empiezan a acosar a la familia, y la gente incluso llega a cambiarse de casa, llega a cambiarse de trabajo, porque se genera una tremenda grado de temor. No me va a creer aquí, coronel, pero el tiempo en la televisión vuela sumamente rápido. Claro. A mí me gustaría como que concentráramos, ya para ir terminando el programa, cuáles serían las recomendaciones principales que usted le daría al guatemalteco en esta temporada en particular y en general sobre la seguridad. Bueno, yo le diría al guatemalteco que tiene que estar más consciente de que hay un ambiente hostil, ¿verdad? Que el nivel de riesgo es mayor. Lo segundo es estar más atento a su propio entorno. Alguien podría decir que es pedirle demasiado, ¿okay? Pero tenemos que aceptar que ya no podemos deambular en las calles si no tomamos la precaución. Es decir, hoy hasta para cruzar una calle hay que tener cuidado, porque los conductores igual se pasan en rojo.
¿verdad? El hecho es que sucede, o sea, Claro. no debería suceder, Claro. pero sucede. Y lo tercero que creo que sí es importante es que el ciudadano debe denunciar. Yo hablaba antes de entrar al programa de que me gustaría ver vallas donde se le alerta al ciudadano de la importancia que denuncie, porque también le sirve, digamos, al que genera las políticas y los planes de prevención para establecer cuál es, digamos, el perfil cuantitativo de denuncias que hay y la tipificación de los diferentes hechos. Recientemente salió el vocero de la presidencia diciendo que en 179 días no habían habido homicidios. Bueno, pero lo que sabemos es que han habido asesinatos. O sea, es decir, hay como un juego de palabras. Por supuesto que el homicidio es una cosa y el asesinato es otro, igual que el hurto es una cosa y el robo es otro. Claro. Entonces yo sí creo que deberíamos exigirle a las autoridades tener más lealtad con la ciudadanía. Y mucha honestidad, ¿verdad? Claro. Porque mire, eso es lo que hablábamos un poco antes cuando mencionaba lo de la estadística. Usted me decía, mire, la estadística es importante, pero yo creo que la estadística es importante usada correctamente. Igual la información, ¿verdad? Qué bueno que no haya homicidios, sí, pero hay asesinatos. Entonces, la parte importante acá es que los gobiernos verdaderamente asuman esta responsabilidad. Tampoco es la culpa del gobierno lo que está sucediendo, porque no es de un gobierno, sino que es un problema que nos viene a nosotros de hace mucho tiempo, descomposición social, desintegración familiar, tantas situaciones, coronel. Y así en 30 segundos, ¿cuál sería la recomendación que usted le da al gobierno? Bueno, yo creo que al gobierno habría que decirle que es fundamental que las personas que llegan tengan las competencias profesionales. Segundo, que hay que asumir el reto de cambiar el sistema, doctor. Y cambiar el sistema significa crear el Instituto Nacional de Cárceles y Rehabilitación y crear el Instituto Nacional de Migración y Naturalización. No es posible que hoy estén pagando 300, 400 quetzales por sacar un pasaporte. Y que recordar que el sistema penitenciario no es para mantener al sujeto guardado que no escape, sino que es para rehabilitarlo y readaptarlo y que retorne a la sociedad guatemalteca. Y tampoco tener esas cárceles saturadas innecesariamente con gente que pudiera tener medidas sustitutivas, delitos que no ameritan estar en la cárcel, y luego también aquellos que ya hayan cumplido su sentencia, pues que salgan, ¿verdad? Porque sinceramente, por eso ese hacinamiento. Se les ha llamado las universidades del crimen, y creo que en Guatemala tenemos de las mejores universidades del mundo en ese sentido. Coronel, nos vamos a tener que ir. Yo le agradezco muchísimo que haya compartido su experiencia y su visión con nuestra audiencia, y le deseamos una temporada muy tranquila y muy placentera. A ustedes que nos han estado acompañando esta noche, muchísimas gracias. Yo creo que todos tenemos ese compromiso de servir a Guatemala, de velar por nuestra seguridad, por la seguridad de nuestras familias y también por la seguridad de nuestro entorno. Deseamos que esta temporada sea buena para todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.